Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a la diputada Marisa Espinal, directiva de la Asamblea Nacional. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto, gracias. Bueno, buenos días. Gracias al pueblo de Nicaragua por escucharnos y compartir esta mañana información que para nosotros es de vital importancia para que nuestro pueblo conozca todo el proceso legislativo en el cual estamos inmersos. Grandes retos y desafíos como son alcanzar la paz, la seguridad familiar, la seguridad ciudadana. Son aspectos muy amplios, porque todos los anteproyectos de ley radicados radican especialmente en la seguridad familiar, seguridad humana, seguridad comercial. O sea, todo está alrededor de ese país que el comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta de la República tienen compromiso de construir una nación segura, una nación que tenga un marco jurídico que nos permita enfrentar diferentes momentos coyunturales que se están generando por los procesos de globalización. Cuando el comandante Daniel Ortega, el 15 de septiembre, plantea que tenemos que visualizar una legislación en contra de los crímenes de odio, yo explicaba y trato de hacer un antecedente, Alberto. Estamos llegando a esta medida drástica de prisión perpetua después de haber hecho un recorrido. En 2007 el comandante Daniel Ortega comienza un gobierno de restitución de derechos. Dentro de este proceso de restitución de derechos tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Humano que tiene dos grandes pilares: educación y salud. La educación se genera gratuita y comienza el comandante y la compañera a estructurar ese plan de gobierno también en el sistema educativo. Comenzamos a tener una educación basada en valores. Una educación que rechaza desde todo ángulo la violencia. Violencia de género, violencia en contra de la mujer, violencia en contra de la niñez. Luego tenemos los ministerios, el Ministerio de la Familia. El comandante en ese proceso de restitución de derechos hace una transformación que es muy importante, que es de Instituto de la Mujer, lo transformamos en Ministerio de la Mujer, para comenzar a trabajar desde la localidad, desde el territorio, la violencia de género. Hemos implementado una serie de programas de prevención, educando en esa nueva formación. Pero acá hay que destacar que 16 años, vos te vas a encontrar que hay una población que en 16 años no se formó, no tuvo acceso a la escuela, no tuvo acceso a mejorar su calidad de vida. Entonces, ese proceso de educación es para comenzar a cambiar a ese ciudadano que tiene frustraciones y que genera la violencia. Hemos bajado los índices de violencia, pero en el contexto después del 2018, que es marcante para nosotros los nicaragüenses, es marcante porque llegó una ola de violencia nunca vista. Claro. Esa ola de violencia nos marcó al ciudadano, a la ciudadana. Primero la marcó de tristeza, de incertidumbre y de inseguridad, porque comenzamos a ver crímenes nunca vistos. De esa ola de violencia viene avanzando y hemos llegado, por ejemplo, para el 15 de septiembre, que el comandante hace todo el análisis, en ese periodo tuvimos asesinatos de 49 mujeres. 49 mujeres, dos de ellas embarazadas, y estas mujeres fueron asesinadas con saña, desprecio, odio, porque cuando hay un homicidio donde no existe la premeditado, sí, la agresión y el odio, te asesinan con un balazo, con dos, o con una puñalada, pero te encontrás esos crímenes crueles donde la mujer recibe no un machetazo, 10 machetazos, 10 puñaladas, la descarga de la pistola, además de eso violentada. Entonces todo eso obliga al comandante a pensar en una medida como es la prisión perpetua. Esta medida va a llevar un proceso
¿verdad?, en la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional es la que tiene las facultades para una reforma constitucional. Porque en el artículo 37 de nuestra Constitución habla de prisión de 30 años. Entonces tenemos que modificar ese artículo. Dentro del derecho a la vida, nuestra Constitución expresa que el nicaragüense tiene derecho a la vida. Ese derecho a la vida es inviolable. Es nuestro derecho y es un derecho que el comandante Daniel está diciendo, vamos a velar por ese derecho. Entonces, ese proceso nos lleva a un proceso de reforma constitucional que debe de ser llevado en 2 legislaturas. ¿Qué significa esto? Que nosotros ahora estamos en el proceso de trabajo, revisando, haciendo análisis comparativos de derecho, revisando todo lo que debería ser la estructura para la reforma, para llegar a un momento de presentar en la primera legislatura, que sería en este 2020, el inicio de la reforma, para concluirla en la próxima legislatura, que sería la segunda, en el 2021. Además de eso, de que es un proceso de reformar la ley del sistema penitenciario, revisar una serie de cosas dentro del sistema de gobernación, de los privados de libertad, todas las medidas que vas a tomar. Ha habido una aceptación de nuestro pueblo. Claro. Ha habido una aceptación de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Nicaragua no quiere violencia. Yo hablo como abuela, como madre. No queremos tener la inseguridad para nuestros hijos, nuestras hijas, para nuestros nietos y nietas. Porque cuando hablamos de la niñez, no vemos solo a la niña que corre peligro, Alberto. Ahora también los niños son violentados. Claro. Entonces, en ese marco, todos queremos salir a laborar con la seguridad que nadie va a ser asesinado ni violentado. Esta medida va a obligar a las familias nicaragüenses también a educar a nuestros hijos, porque ninguna madre, ningún núcleo familiar va a querer que su hijo vaya a prisión perpetua. Eso también te va a obligar, dentro de tu hogar, a fortalecer tu educación en la no violencia. Y eso va a profundizar la medida de prevención. Todos los actores que yo te mencionaba, Ministerio de la Familia, Ministerio de la Mujer, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, las universidades, el sistema educativo, va a profundizar más la formación de cambio de hábitos de maltrato, de violencia verbal, de una serie de elementos en la vida cotidiana que te van construyendo una sociedad violenta. Entonces este es un proceso para desmontar esa violencia que se ha venido luchando contra ella desde el 2007. Y llegamos hasta acá, y yo creo que ese 1,5 millones, casi 2 millones de firmas a las que estamos llegando, te indica el espíritu con lo que lo hace el presidente de la República y cómo tiene aceptación en la familia nicaragüense. O sea, no estamos tomando una medida como muchos sectores están descalificando. O sea, estamos tomando una medida humana. Es necesaria. Además, ha mencionado usted los crímenes en contra de las mujeres con saña, de forma atroz, ¿verdad? Cercenándole miembros y todo, pero cercenamientos, digamos. Pero también usted lo mencionaba en el 2018, pues una ola de violencia que en verdad nunca habíamos como nicaragüenses visto en el país, ¿verdad? Y los recuerdos son trágicos, ¿no? Los recuerdos son trágicos y haciendo uso de las redes sociales, porque luego llegaremos a eso también, todavía hacían el ritual, la guasa, cuando, digamos, quemaban a alguien, ¿no? Quemaban a un compañero, el hijo de la Amada Pineda y otro compañero ahí, el policía que está quemado, entonces, que lo quemaron allá por los pueblos de Masaya. Todo eso también no puede existir, o sea, no puede alguien permitirse o tener la idea de que puede hacer eso y después pasear libremente por la acera, pues, de las calles, de cualquier ciudad.
eso también, de alguna manera, pues, por eso en la ley se llama contra los crímenes de odio. Sí. No tipifica, no especifica que es contra las mujeres, ¿no? No. El proceso, por eso te digo, es un proceso de trabajo donde está inmersa también la Corte Suprema de Justicia, porque la ley debe tipificar los crímenes de odio. Recordad que hay crímenes de odio por intolerancia, hay crímenes de odio por etnia, por desprecio a que seas misquito, a que seas negro. Hay crímenes de odio por ser mujer, que está tipificado en la ley 779, que es el odio, que es la misoginia, el odio por el hecho de que yo soy mujer. Luego tenemos la discriminación hacia la diversidad sexual. Hace muchos años, recuerdo que en el Nuevo Diario asesinaron a un ingeniero en un lugar, y lo asesinaron atrozmente, le dejaron caer pesas de tantas libras y le desfiguraron su rostro. Y él tenía una opción sexual diferente. Entonces ese es un crimen atroz, ese es un crimen de odio que muchas veces afecta a este grupo de la diversidad sexual. Luego tenés el crimen de odio por edad, donde entra nuestra niñez. Desprecias a los niños, a las niñas. Entonces hay diferentes, hay que tipificarlo. Claro. Y dentro de esa tipificación están los crímenes de intolerancia, que es lo que vivimos en 2018. Crímenes atroces donde nos pegaban fuego, donde nos torturaban. Entonces esos crímenes también van a ser tipificados. Yo he estado en un proceso de estudio. ¿Por qué? Porque encontraba que desde hace más de 15 años atrás hay legislación contra el odio. Hay legislación contra el odio en Estados Unidos. Fue donde comenzó a acuñarse el término de crímenes de odio por esos asesinatos que vemos en las escuelas. Vemos a un joven adolescente matando 10, 14 claro. en su aula. En Europa, el Consejo de Seguridad Europeo dio una guía. Vos encontrás cuando he estado investigando una guía que elaboró el Consejo de Seguridad Europeo, donde está cómo vas a construir una legislación en contra del odio. O sea que nosotros lo que estamos acá tal vez es un poco desfasados, diría yo. Sí, pero... Pero sí es necesario. No, pero además es una... O sea, por ahí va el mundo, pues. Por ahí va el mundo. O sea, nosotros yo siento que estamos un poco desfasados porque, por ejemplo, creo que también hace años atrás hubo un asesinato atroz a una adulta mayor, una abuela en Chinandega. O otro crimen atroz como el que ocurrió en Ciudad Jardín, de que una nuera y un hijo asesinaron a sus padres. Ese es un crimen de odio. Odias a tu padre y lo asesinas. ¿Por qué? Porque la ambición te ciega. Entonces, eso tiene que ser castigado. Entonces creo que es un momento histórico. Cada legislador y cada legisladora del Frente Sandinista de Liberación Nacional está consciente que debemos hacerlo, porque el compromiso que nosotros tenemos es con el compromiso del pueblo de que vive en paz. Ese es el primer compromiso que nosotros tenemos, la paz. Porque sin paz no tenemos trabajo, no tenemos desarrollo social, no tenemos educación, o sea, una serie de cosas. Perder la paz es, o sea, como lo vivimos en el 2018, por ejemplo. Yo siempre trato de recordar, porque el nicaragüense, a veces nosotros las personas, no los nicaragüenses, las personas, tenemos memoria corta. Vivimos de inmediateces y de repente se nos quiere olvidar que teníamos un país seguro. Teníamos un país con un PIB que iba creciendo, con ingresos a través del turismo, con ingresos a través de la exportación, que lo estamos viendo reflejado en nuestro desarrollo. Y en 2018, unos ciudadanos nicaragüenses sin principio, ni de unidad, ni de dignidad, montan un fallido golpe de Estado basado en violencia, odio extremo. Cuando acá no, los nicaragüenses venimos luchando por la democracia, no es hoy, Alberto, es un proceso. Y todas esas
ese sacrificio de nuestros jóvenes, de héroes y mártires, por ejemplo, del servicio militar patriótico, ese sufrimiento de nuestras madres, de héroes y mártires que ofrendaron a sus hijos por la independencia de Nicaragua y todo el proceso histórico, te lleva a pensar que es el momento de que respetes la democracia, que la construyas, y que no es con la violencia, y que no es con golpear un gobierno que está actuando, cumpliendo con un plan, destruirlo. Eso no es democracia. Y creo que en este contexto es el momento de legislar sobre los crímenes de odio. Vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, hablaremos de los dos anteproyectos siguientes, ¿verdad? La ley de registro de agentes extranjeros y luego también la ley especial de ciberdelitos. Ya volvemos. Y continuamos, amigos televidentes, y el otro anteproyecto de ley es justamente la ley de registro de agentes extranjeros, ¿verdad? Así es. Que ahí, digamos, hay algunas voces ahí que se alzan, pero ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque reciben dinero para no hacer exactamente lo que dicen, sino más bien promover de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Crímenes de odio, zozobra, manipulaciones, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que son parte de una agenda de gobiernos extranjeros. En ese sentido, pues el que no, ya se ha dicho aquí, el que no la debe, no la teme, pues nadie debería estar. Aquí hay más de 1000 y pico de ONG que creo que casi 3.000. Sí, casi 3.000, imagínense, pues. Casi 3.000. No sé si 10, 12 los que están en esas voces, pues, porque saben lo que están haciendo, ¿no? Así es. Pero esta ley, si no hay ninguna violación a los establecidos por el pacto social o para los que fueron creados y el dinero es bien manejado, pues no debería tener problemas con nadie. No, a ver, yo vuelvo y le digo a nuestro pueblo, aquí gracias a Dios la educación ha avanzado. Si me dirijo a la población que está en la universidad, yo le digo al joven investigue, lea, busque y va a encontrar que lo que estamos es en el desafío de armonizar nuestra legislación en relación a todo el contexto nacional e internacional. Dice nuestra Constitución, hay un principio que es el de independencia, autodeterminación y soberanía. Eso lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución. Entonces, esta ley de regulación de agentes extranjeros es precisamente para regular la actuación de organismos, federaciones, organizaciones que reciben financiamiento y que incumplen nuestras normas. No puede venir un organismo a recibir financiamiento para desestabilizar nuestro país. Porque dice la Constitución que yo tengo autodeterminación e independencia y soberanía. Y también lo expresó la Corte Internacional de Justicia, organismo de las Naciones Unidas, cuando nos dio el fallo a favor, cuando aquí hubo una intervención, una injerencia de Estados Unidos. Entonces, hoy expresa claramente, ningún Estado tiene el derecho de intervenir en asuntos internos y externos de otro. Entonces, los organismos que funcionan como agentes extranjeros tienen que limitarse. Cuando yo tengo un organismo, tengo la visión, la misión y tengo un plan de trabajo. Si yo recibo financiamiento para, por ejemplo, trabajar la violencia de género, yo voy a trabajar la violencia de género. No voy a tomar el financiamiento para financiar un tranque, por ejemplo. Y que en ese tranque se violente a las mujeres. Y mi proyecto es para violencia de género. O sea, estamos hablando de que el financiamiento debe ser aplicado para lo que dice tu misión y tus objetivos. Entonces esta ley va a regular la actuación de estos organismos porque todo va a la planificación. Hay un Plan Nacional de Desarrollo Humano. Acá hay un gobierno
que tutela al Estado. Entonces, estos organismos tienen que marchar y desarrollar el Plan Nacional de Desarrollo Humano. No es venir a tener un financiamiento. Primero, hay que decirlo con todas las letras, estos organismos son modus vivendus, algunos, Claro. para sostener su status quo, porque se asignan unos salarios muy onerosos, se asignan viáticos muy onerosos, tanto a nivel nacional como cuando viajan hacia el exterior. ¿Pero qué están construyendo? Están abocados a construir una nación, a cumplir los mandatos con los cuales ellos construyeron sus organizaciones. Ya nosotros lo vivimos. O sea, nosotros encontramos en la UNAM Managua nóminas a mano donde pagaban 500 córdobas a las personas que ahí tenían tomada la universidad. No eran estudiantes. Porque cuando haces una nómina que estás reconociendo un viático al estudiante, tiene requisitos, tu nombre, tu número de carnet y la carrera que vos hacías. Pero vos te encontrabas unas nóminas donde solo aparecía el nombre, ni siquiera la cédula del ciudadano. Entonces, este tipo de acciones son las que van a regular. Esta ley va a regular ese tipo de acciones que entorpecen la vida de las y los nicaragüenses. Porque no hay un nicaragüense que me diga hoy, y recuerdo lo que tuvimos en Catarina, y me fui a desayunar al kiosquito del parque. Y hay cosas que son como intangibles, sino que hasta que conversas con la población las mirás. Tú decías cuando comenzamos a conversar que los crímenes de odio, cuando nos quemaron, cuando nos torturaron, pero me impactó lo que la señora me dice. Le digo yo, gracias a Dios lo que veo está todo bonito, le digo yo, están en proceso de alcantarillado y aguas servidas en Catarina. Le digo, qué alegre, que todo está marchando bien, gracias a Dios, le digo yo a ella. Y me dice ella, sí, me dice, porque con el 2018 y toda la violencia yo me volví diabética. O sea, ahí tenés un daño colateral que nadie ha observado. Su salud se deterioró porque esta señora estuvo estresada por la violencia y ahora ella tiene diabetes. O sea, nosotros queremos que nuestra gente viva en paz. Necesitamos cumplir con estos fortalecimientos de esta legislación. Yo todavía le decía al compañero Wálmaro Gutiérrez, con él, que estábamos haciendo cruzamos información, y yo le decía que a mí me gustaba el artículo 3 de la ley de Guatemala. Está clarito. Ese artículo de la ley de la República de Guatemala dice que todo organismo que reciba financiamiento del exterior y sea utilizado para desestabilizar y crear violencia, inmediatamente son sancionados. Clarito. Porque yo creo que en esta coyuntura que vivimos, el mundo ya no quiere violencia, no quiere paz, quiere seguridad para el trabajo. O sea, y son leyes que las encontrás en todos los países, en Latinoamérica, en Europa. Estados Unidos la tiene desde 1938. Otro es, si a mí me preguntas, estamos desfasados. Claro. Estamos desfasados. Estamos fortaleciendo un marco jurídico, armonizando un marco jurídico a nivel nuestro para vivir en paz y para poder construir toda esa relación internacional. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, convenios internacionales de comercio, bilaterales, tratados de libre comercio, que no van a ser afectados por esta ley. Hay muchas voces diciendo muchas mentiras. Por ejemplo, hay voces diciendo de manera irresponsable que las remesas van a ser afectadas. Sí. Absurdo. Que los pensionados estadounidenses que reciben su pensión van a ser afectados. Absurdos.
que los estudiantes extranjeros que están en nuestro país, que reciben su mesada para pagar su matrícula, su hospedaje, van a ser afectados. Falso. Aquí estamos hablando de regular organizaciones. No estamos hablando de regular la vida cotidiana de un ciudadano porque recibe remesas del exterior. No es cierto. Tampoco afecta a los tratados de libre comercio. Tampoco afecta a las corporaciones transnacionales que están trabajando en este país, como Walmart, como la transnacional de la Coca-Cola. Todas esas transacciones, nada tiene que ver, como lo están expresando. O sea, son falsos. Y este tipo de ley lo que viene es a complementar un andamiaje jurídico que tenemos. Nosotros tenemos la ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, financiamiento de armas de destrucción masiva, la ley 977. Esta ley también viene a complementar este marco jurídico que impacta en la seguridad de la nación, en la seguridad del ciudadano de este país. Eso es lo que estamos construyendo. Seguridad. En el caso de la ley especial de ciberdelitos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo también. Hay legislaciones en muchos lados y también uno de los pioneros es Estados Unidos. Y en ese sentido, pues, esta ley no persigue, nada tiene que ver con la libertad de prensa y todo lo demás, ¿verdad? No. Esto tiene que ver con los que hacen el mal uso de las redes sociales, ¿no? Esta ley es una ley especializada, Alberto. Esta ley especializada tiene mucho que ver, digamos, en los compromisos de desarrollo de nuestro país. Esta ley tiene primero la seguridad soberana. O sea, esta ley le da seguridad a nuestras instituciones públicas, por ejemplo. O sea, le da seguridad al Estado de Nicaragua, porque hay ciberdelitos como es la de hackear, introducir un virus en un sistema. Del gobierno. Por ejemplo, como que llegue alguien a una computadora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y lleve un virus y lo introduce y nos daña toda la información, por ejemplo, del CICFA. Entonces, esta ley resguarda al Estado, la información del Estado de Nicaragua, uno. Por eso habla de seguridad soberana. Claro. Luego habla de regular los ciberdelitos a nivel de las transacciones comerciales. Porque acá debemos de recordar que hay virus y hay programas específicos para dañar los servicios bancarios. Y si hablamos de algo común, la clonación de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Claro. Luego tenés la seguridad de nuestra niñez. Hay un capítulo dedicado a la libertad y al ciberacoso sexual, donde está nuestra niñez, que es un compromiso que tiene el Estado nicaragüense con la Convención Internacional del Niño, del cual nosotros somos Estado parte. Vamos a cuidar a nuestra niñez porque encontramos que suben a las redes videos de niños, pornografía infantil. Ese es un capítulo especial, donde ahora tenemos las sanciones específicas para este tipo de delitos. Y luego tenemos para nosotras las mujeres, porque por ejemplo se da que cuando nos separamos de nuestras parejas, nosotros tenemos chantaje, le dicen sexting, chantaje sexual, de que yo tengo un video donde vos te dejaste filmar en la intimidad y yo te amenazo de publicarlo en las redes. Está acá reflejado. Hay un capítulo también para esto. Entonces, es una ley especializada que nos permite cumplir con la seguridad, primero como Estado, luego al ciudadano, y luego de esa ciudadanía, grupos que son prioridad para el comandante Daniel Ortega, la niñez de este país. Entonces, todas las voces que nosotros escuchamos ahí son voces que están preocupadas porque ellos hacen mal uso de las redes. Y aquí habla
de cómo yo voy a usar las redes. Si yo uso las redes para amenazarte de muerte, yo puedo demandar a la persona y llevarla con esta ley. Porque me está amenazando de muerte. Está atentando contra mi salud mental. Porque imagínate, si yo estoy amenazada de muerte, me puede dar insomnio. Y si tengo insomnio, no voy a estar bien de salud, no voy a descansar. O sea, son cosas cotidianas, reales que estamos viviendo. Que algunos están preocupados porque desgraciadamente su conciencia los traiciona. No actúan como ciudadanos respetando el derecho humano del otro. Entonces te encontrás en las redes descalificación. Te encontrás en las redes que te calumnian. Entonces ahora, si vos me vas a acusar y yo tengo las pruebas de lo que vos pusiste en tu muro, yo te puedo llevar al juzgado, demostrámelo. Entonces, pero eso es un andamiaje jurídico que está aquí y en cualquier parte del mundo. No es que estamos nosotros atentando contra la libertad de expresión. Yo puedo continuar diciendo lo que yo pienso, pero dentro de un marco de ética, de respeto y que no atente con la moral de otro. Ahora, esto es para todo el mundo, ¿no? Claro, Eso no para es, moros y para moros cristianos. y cristianos, por eso digo, pues, es para todo el mundo. Y en ese sentido, pues, es harto conocido también que... Aquí no se legisla para un grupo de ciudadanos. Así es. Y es Aquí se legisla para todas las y los nicaragüenses. Y la otra cosa es que sabemos también que hay pretensiones, planes que son bien confeccionados para hacer de una mentira, tratar de imponerla como verdad. Eso también ocurre. Sí, y es toda una planificación. No es que alguien que por casualidad es 2, 3 tipos, no, es algo que constituye de alguna manera, voy a usar una palabra, pues tal vez, un plan conspirativo, pues para decir, vamos a crear zozobra en esta población, ¿verdad? En este grupo, vamos a decir, y aquí lo hemos visto, pues, que secuestraron niños, que no sé cuánto, ¿se acuerdan todo eso? Sí. Y comienza a recorrer las redes y era una falsedad, pues. Era una falsedad. Y eso también tiene un costo, digamos, claro, en la salud mental de la gente, ¿no? Así es. La ley deja claro de que si vos haces mal uso de las redes para atemorizar, para crear inestabilidad, ya sea en una familia o en una comunidad o en un grupo, te la aplican. O sea, yo no puedo venir y lanzar a las redes de que mañana va a haber, el país va a colapsar, que no va a haber alimentos, y yo no puedo crear, y comienza el pánico de que yo no tengo nada almacenado y me voy al supermercado a comprar arroz. O sea, yo no puedo crear un ambiente inestable, porque si no existen elementos probatorios que indiquen que va a haber una emergencia de seguridad alimentaria, yo no te puedo crear un ambiente de inseguridad alimentaria, porque eso atenta contra la tranquilidad de una comunidad. O yo no puedo decir que se perdió un niño, que lo secuestraron y comenzar. ¿Vos te imaginás ese día en Chinandega cuántas madres salieron desesperadas a las puertas de los colegios? O sea, pudo una madre salir corriendo y ser atropellada, pudo una abuela tener un infarto, porque yo lancé en las redes, secuestraron un niño. ¿Y qué inmediatamente haces vos con tu sentido protector? Salir corriendo a buscar a tu nieto, a tu hijo. Entonces, de esto estamos hablando, eso es legislar. Estamos hablando del capítulo de la libertad y la integridad sexual de nuestra niñez, para que no sigan habiendo videos pornos de nuestros niños y niñas sin que nadie aplique una sanción. De eso estamos hablando. O sea, aquí no estamos hablando de la libertad de expresión. Si yo, periodista, investigativo, denuncio a un servidor público, yo tengo que tener las pruebas. Claro. Pero si yo vengo y denuncio al servidor público porque dicen y me dijo
y porque yo recibo financiamiento para golpear la institucionalidad de nuestro país y digo cualquier cosa, pienso que esas son las personas que están preocupadas. Pero si yo soy un ciudadano de este país que cumplo y tengo conocimiento de mis deberes y de mis derechos, ¿por qué voy a tener temor? Claro. Yo, por ejemplo, soy dirigente sindical. Yo recibo, cuando yo recibí, ahora no he escrito proyectos porque gracias a Dios no ha habido necesidad en el contexto que tenemos, pero hace muchos años atrás, por ejemplo, nosotros recibíamos financiamiento de Unison, una organización inglesa del Reino Unido de servidores públicos. Entonces, por ejemplo, a mí ellos me financiaron una formación sobre violencia de género. Entonces yo tenía que presentar, Alberto, mi contenido de los cursos que yo iba a implementar a las y los trabajadores, tenía que presentar el documento con el que yo formaba, la nómina de los trabajadores que asistían, con nombre, apellido, número de cédula y la universidad que procedía. Yo no podía desviar ese dinero para otra cosa. O sea, es cumplir. Si vos tenés la capacidad profesional y amás este país y querés que este país sea un país, como lo desea el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, un país ordenado, que planifica, que tiene un marco jurídico correspondiente a la coyuntura. Ese país que queremos todas y todos va a tener inversión, desarrollo económico y social. Entonces todos tenemos, desde el nicaragüense que está en la zona rural, yo que estoy acá en la zona urbana, todos tenemos esa misma esperanza y todos tenemos responsabilidad por igual. Eso es lo que hay que decir claramente. No venir aquí a preocuparte y a decirles mentiras al pueblo. Ahora nos van a echar preso a todos porque la de ciberdelito viene a quitarnos la libertad de expresión. No es cierto. Así es. Hay delitos clarísimos. Te estoy dando seguridad de que cuando te clonen la tarjeta vas a poder ir a abrir un proceso. Te estoy dando seguridad. Yo pienso en mis universidades, yo soy académica. Aquí yo le estoy dando seguridad a la educación. No va a haber fraude académico. No van a poder hackear los sistemas de ingreso. O sea, que hay una serie de... O sea, si yo pienso y me comprometo con el desarrollo, aquí hay una serie de compromisos, de deberes para las y los nicaragüenses para construir esa sociedad maravillosa y de calidad que queremos las y los nicaragüenses. Aunque a veces yo me río de algunos de la oposición, que te lo juro que yo trato de encontrar y me pongo a analizar qué piensan. Viven hablando de que Estados Unidos es la maravilla de la democracia. Y todas estas leyes están en Estados Unidos, pero no pueden estar aquí. Entonces me pregunto y le pregunto a todo nuestro pueblo, ¿qué piensan? ¿Por qué en este país debe de haber anarquía y en Estados Unidos debe de ser la democracia el ejemplo? ¿Por qué nosotros no podemos tener estas leyes de las que estamos hablando? Claro. Que me respondan. Sí, estamos claros. Los transnacionales, como esos, los cargiles, esos vienen a contaminar aquí. Que lo hagan en Estados Unidos. Así Lo verlo. Esa es mi pregunta. O sea, y entonces todos lo salen a defender. Pero bueno, para un ejemplo, un botón, digamos así. Sí. ¿No? Ahí está, contaminan, allá están contaminando en Tipitapa, ahí nadie hace caso. Allá por San Benito, ¿verdad? También es una cosa que pasas por ahí. El otro día fuimos, ¿verdad, Benito? Sí. A San Jacinto. Qué barbaridad, que la gente ahí está, no sé cómo puede vivir ni comer. Y esa gente también lo hacía en carretera Masaya. Así ¿verdad? es. Lo hacía en carretera Masaya, después se fueron a Nindirí. Escúcheme, aquí hacen lo que no pueden hacer allá. Aquí
No es bueno que se apliquen las leyes de allá. Aquí no, o sea, aquí sí, tenemos pues. aquí no tenemos, Aquí sí, esta pues. ley me va a obligar a los jóvenes, a mí que tengo ya 61 años, no soy muy tecnológica, pero tengo que mejorar. Debemos de aprender a usar las tecnologías para el bien del ser humano, no para dañarlo. Eso es lo que te quiere decir esta ley. Claro, claro. O sea, tengo de ver, los estudiantes de secundaria, universitarios, van a tener la oportunidad aquí de formarse, hasta en teoría. Tiene un capítulo de 25 definiciones, porque es una ley especializada. Claro. Estamos estudiando, porque yo tengo la esperanza y el orgullo de este momento histórico de llevar a este país al primer nivel. Eso es lo que quiere el comandante Daniel y la compañera. Yo le agradezco, diputada, se nos ha ido el tiempo, pero yo estoy claro que podríamos seguir hablando aquí toda la mañana. Decirle a nuestro pueblo, primero que Dios nos bendiga este hermoso día y esta semana que va a ser de mucho trabajo. Sé que algunos nicaragüenses todavía estamos desempleados, pero estamos trabajando para crear un ambiente seguro y volvamos a tener la generación de empleo que teníamos antes del 2018. Claro. Volver a esa ruta de prosperidad. Decirles que accedan, estas leyes están en el sitio web de la Asamblea Nacional, pueden asistir, pueden ir a la Asamblea, a la biblioteca. Los estudiantes de Derecho los insto a que no se dejen engañar. Hay muchas voces falsas, tenemos derecho a construir un andamiaje jurídico que le dé seguridad al país y a nosotros los ciudadanos. Entonces los invito a leer, a investigar y a no dejarse llevar por las mentiras. Gracias. Muchas gracias. La primera ley de los delitos contra el odio, esa requiere 2 legislaturas, pero estas leyes no. No. Estas leyes van en trámite para 2 semanas, creo que están aprobadas. No, más la de ciberdelito vamos a hacerla en conjunto con 3 comisiones. Incorrecto. Entonces sí tenemos un trabajo arduo esta semana. Bien, amigos, vamos a la pausa, no se vayan, tenemos más. Gracias, diputada, por haber estado con nosotros.